Durante mucho tiempo, el hombre caminó por la vida sintiendo que algo dentro de él dormía. Cumplía rutinas, repetía días, sobrevivía entre obligaciones y silencios, pero en el fondo sabía que había algo más. Una voz apagada, enterrada bajo los años, le recordaba que no había nacido solo para existir. Había nacido para vivir con propósito. No fue una crisis ni una tragedia lo que lo despertó. Fue el cansancio de su propia indiferencia. La sensación de mirar su reflejo y no reconocerse. De sentir que cada decisión que tomaba lo alejaba más de sí mismo. Entonces, un día cualquiera, sin aviso, sintió una chispa. Pequeña, débil, pero inconfundible. Era su fuego interior, pidiendo volver a arder. Ese fuego no gritaba. No exigía. Solo susurraba, despierta. Y en ese instante, el hombre comprendió que toda transformación comienza en silencio. El cambio no llega cuando todo está perfecto. Llega cuando te atreves a cuestionar lo que has aceptado como normal. El fuego interior es una fuerza que habita en todos, pero no todos la escuchan. Algunos la apagan con miedo, otros con distracciones, otros con el ruido del mundo. Pero siempre está ahí, esperando el momento en que decides dejar de conformarte. El hombre empezó a mirar su vida con nuevos ojos. Cada rutina que antes parecía inevitable, ahora le parecía una elección. Cada excusa que usaba para no avanzar se desmoronaba frente a una sola verdad. El poder siempre había estado dentro de él. No en los demás, no en las circunstancias, no en el destino. Comprendió que no necesitaba que el mundo cambiara. Necesitaba cambiar él. El fuego interior es la conciencia del propio poder. Es recordar que fuiste creado para crecer, para expandirte, para evolucionar. Es entender que no hay más enemigo que tu propia resignación. Y el hombre, al reconocerlo, sintió una mezcla de miedo y fuerza. Miedo por lo desconocido, fuerza, porque sabía que ya no podía volver atrás. Ese día decidió algo que cambiaría su vida para siempre. Empezar a actuar desde su verdad, no desde su comodidad. Dejó de culpar al pasado, al sistema, a la suerte. Dejó de esperar la oportunidad perfecta. Porque entendió que el fuego no espera condiciones, las crea. Cada mañana, al despertar, se repetía una frase. Hoy voy a moverme, aunque tenga miedo. Y esa decisión, pequeña pero firme, empezó a transformar su mundo. El fuego interior no se alimenta de resultados, sino de acción. Cada paso, cada intento, cada caída, era una chispa más encendiendo su alma. Aprendió que el fuego no puede crecer en la mente del que duda, ni en el corazón del que se rinde. Se alimenta del compromiso, de la constancia, de la verdad. Y aunque nadie más lo veía, dentro de él algo se estaba construyendo. Un poder que no dependía de la aprobación de nadie, un propósito que no necesitaba aplausos. El fuego interior no busca reconocimiento, busca transformación. Es la voz que te dice sigue cuando todo te pide detenerte. Es la fuerza invisible que se activa cuando ya no te quedan fuerzas. Es la certeza que arde incluso en medio de la oscuridad. Con el tiempo, el hombre entendió que ese fuego no era algo nuevo. Siempre había estado ahí, esperando que él dejara de dudar de sí mismo. Y cuando por fin decidió confiar, todo cambió. No porque el mundo se volviera más fácil, sino porque él se volvió más fuerte. El despertar del fuego interior no es un momento. Es una decisión diaria. Es mirarte al espejo y decirte, no más excusas, no más miedo, no más postergación. Es prometerte que, aunque duela, vas a avanzar. Que, aunque nadie te entienda, vas a creer en ti. Y que, aunque te caigas, te levantarás una vez más. Porque la vida no premia al que más sueña, sino al que se atreve a encender su fuego y mantenerlo vivo, incluso en la tormenta. Ese día, el hombre comprendió que el fuego interior no es un regalo, es una responsabilidad. Y desde entonces, ya no volvió a ser el mismo. Su mirada cambió. Su energía cambió. El mundo a su alrededor empezó a reflejar esa nueva vibración. Porque cuando un ser humano despierta su fuego, ilumina mucho más que su propio camino. Después de despertar su fuego interior, el hombre comenzó a sentir algo nuevo dentro de sí. Una inquietud silenciosa. Una pregunta que lo acompañaba en cada momento de calma. ¿Para qué estoy aquí? Durante años había evitado esa pregunta. Había llenado sus días de ruido, tareas, metas superficiales y distracciones, todo para no escuchar esa voz que lo llamaba desde dentro. Pero ahora que su fuego estaba encendido, ya no podía ignorarla. Esa voz se había vuelto más fuerte, más clara, más insistente. El propósito no se impone, se revela. Y suele aparecer cuando uno está dispuesto a mirar hacia adentro,
no cuando busca afuera respuestas rápidas. El hombre entendió que su propósito no era una meta, ni una profesión, ni un logro. Era una dirección. Era la energía detrás de todo lo que hacía. Durante mucho tiempo, había confundido éxito con propósito. Creía que tener más, lograr más, ser reconocido, lo llenaría. Pero cada vez que alcanzaba algo, el vacío regresaba. Y comprendió que la ausencia de propósito no se llena con cosas, se llena con sentido. El propósito no te pregunta qué quieres tener, sino quién estás dispuesto a ser. No se trata de acumular, sino de construirte. No se trata de demostrar, sino de entregar. El hombre comenzó a observar qué cosas encendían su alma, qué actividades hacían que el tiempo desapareciera, qué momentos le daban una sensación de plenitud que nada material había podido darle. En esos instantes encontró pistas. El propósito no grita, susurra, y solo lo escuchan aquellos que se detienen. Comenzó a comprender que el propósito no es algo que se busca, es algo que se recuerda. Desde niños, todos lo sentimos, pero el miedo, la comparación y las expectativas de los demás lo entierran poco a poco bajo capas de silencio. El hombre recordó los sueños que había dejado atrás, las pasiones que abandonó por miedo al juicio, las ideas que descartó porque parecían imposibles. Cada uno de esos recuerdos era una señal. El propósito no está perdido, está esperando ser reconocido. Con esa nueva comprensión, el hombre decidió dejar de buscar la aprobación de los demás. Entendió que nadie podía darle permiso para ser quien realmente era. Y aunque al principio se sintió solo, descubrió una verdad que cambiaría su camino. El propósito no te hace parte del mundo, te hace crear el tuyo propio. Empezó a caminar con más claridad, aunque el camino no estuviera iluminado del todo. Porque cuando caminas en dirección a tu propósito, cada paso trae su propia luz. Descubrió que el propósito no elimina las dificultades, les da sentido. El dolor no desaparece, pero deja de ser castigo y se convierte en combustible. Las caídas dejan de ser fracasos y se transforman en aprendizaje. Y cada obstáculo deja de ser un muro para convertirse en un espejo. El propósito te confronta. Te obliga a soltar lo que no eres, a renunciar a lo que no vibra contigo. Por eso muchos lo temen, porque el propósito no solo te eleva, también te desnuda. El hombre aprendió que su propósito no era hacer algo extraordinario, sino hacerlo ordinario con conciencia y entrega. No necesitaba cambiar el mundo, solo cambiar la forma en que vivía el suyo. Y al hacerlo, el mundo a su alrededor comenzó a transformarse. Comprendió que el propósito no se mide por lo que logras, sino por lo que entregas. Que el verdadero éxito no es acumular, sino impactar. Que el propósito no se trata de ti, sino de lo que a través de ti puede manifestarse. Y en medio de esa claridad, el hombre escuchó, por primera vez, la voz de su alma con absoluta nitidez. No era una voz externa, no era un mandato divino. Era la resonancia de su verdad interior. Esa voz decía: no estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para expandirte, para usar lo que eres, lo que sabes y lo que sientes, y ponerlo al servicio de algo más grande que tú. El propósito es eso, una entrega consciente al crecimiento. Una elección diaria de actuar desde el amor, incluso cuando es más fácil actuar desde el miedo. Y quien vive con propósito, ya no busca motivación. Porque la motivación se agota, pero el propósito enciende. El hombre comprendió que la vida no le debía nada. Él era quien debía entregarse completamente a ella. Y así, sin esperar garantías, comenzó a caminar con fe. Sabía que su propósito no lo llevaría siempre por caminos cómodos, pero sí por caminos verdaderos. Y en esa verdad, encontró lo que tanto había buscado: paz. Porque nada da más fuerza que saber por qué haces lo que haces. Y nada da más libertad que vivir en coherencia con tu propósito. El hombre continuaba su camino, con el propósito latiendo en su interior, pero pronto descubrió algo que lo detenía a cada paso: el miedo. No era un miedo visible, no era el rugido de una bestia frente a él. Era más sutil, más íntimo. Un murmullo que nacía en su mente cada vez que daba un paso hacia lo desconocido. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me equivoco? El miedo tenía 1000 voces, y todas hablaban con el mismo tono, el de la duda. Durante años, el hombre había creído que la valentía era ausencia de miedo. Pero ahora comprendía que ser valiente es avanzar a pesar de él. El miedo no desaparece cuando lo ignoras. Crece en la sombra del silencio. Solo cuando lo miras de frente, cuando lo nombras, pierde poder. El hombre empezó a observar sus temores, no como enemigos, sino como mensajeros. Cada miedo revelaba algo, una herida no sanada,
una creencia limitante, una historia mal contada sobre sí mismo. Comprendió que el miedo es una señal, no una sentencia. Que el alma no teme, pero la mente sí. Y que el propósito no se alcanza con ausencia de miedo, sino con presencia de conciencia. Una noche, sentado bajo el cielo abierto, el hombre recordó los momentos de su vida en los que el miedo lo había detenido. Recordó las oportunidades que no tomó, las palabras que no dijo, los sueños que no persiguió. Y sintió una mezcla de tristeza y comprensión. El miedo había sido su carcelero, pero también su maestro. El miedo no llega para destruirte, llega para mostrarse y que aprendas a superarlo. Es un espejo que te pregunta, ¿confías en ti? Y solo aquellos que responden con acción logran romper las cadenas invisibles que los atan. El hombre se dio cuenta de que la mayoría de los miedos no eran reales. Eran proyecciones, ficciones creadas por una mente entrenada para proteger, no para crecer. El miedo siempre le mostraba el peor escenario posible, pero rara vez ese escenario ocurría. Y cuando ocurría, descubría que era mucho más fuerte de lo que imaginaba. El miedo al fracaso lo había mantenido pequeño, el miedo al rechazo lo había hecho callar, el miedo al cambio lo había mantenido inmóvil. Y sin embargo, en cada ocasión en que se atrevió a enfrentarlo, algo en él despertó. Porque el miedo no se vence huyendo, se vence atravesándolo. El hombre entendió que cada vez que superaba un miedo, su conciencia se expandía. Y que el crecimiento no era otra cosa que eso, atravesar los límites que uno mismo había impuesto. ¿Y si el miedo no fuera un obstáculo, sino una puerta? Pensó. Esa pregunta cambió su vida. Dejó de ver el miedo como enemigo, y comenzó a usarlo como brújula. Si algo le daba miedo, sabía que debía ir hacia ello. Porque el miedo, en el fondo, siempre apunta hacia aquello que tiene el poder de liberarte. El miedo es el guardián de lo sagrado. Está en la entrada de todo lo que verdaderamente vale la pena. Y solo quienes se atreven a cruzar esa frontera, descubren la grandeza que se oculta detrás. A partir de ese día, el hombre decidió moverse con el miedo, no contra él. Lo invitó a caminar a su lado, pero nunca más le permitió guiar sus pasos. Aprendió a escuchar su voz sin obedecerla, a reconocer su presencia sin rendirse ante ella. Y en esa relación, el miedo perdió su poder de dictador y se transformó en consejero. Comprendió que la diferencia entre los que triunfan y los que se rinden no es la ausencia de miedo, sino la elección de seguir adelante a pesar de él. El hombre dejó de esperar el momento correcto, porque entendió que el momento correcto nunca llega, y que el miedo siempre encuentra excusas nuevas. El único antídoto contra el miedo es la acción consciente. Cada paso dado con fe debilitaba al miedo un poco más. Cada vez que hacía lo que temía, su alma crecía. Y así, poco a poco, el miedo se convirtió en señal de expansión. Ya no huía de él, lo agradecía. Porque sabía que donde había miedo, había posibilidad de transformación. Una mañana, frente al reflejo del amanecer, el hombre pronunció en voz alta las palabras que marcarían su destino. Ya no viviré para evitar el miedo. Viviré para trascenderlo. Y en ese instante, algo en él cambió. El miedo siguió existiendo, pero ya no lo dominaba. Y con cada paso que daba, su espíritu se volvía más ligero, más libre, más completo. Porque la libertad no consiste en no tener miedo, sino en elegir con el corazón, incluso cuando el miedo grita. El hombre comenzó a comprender que el verdadero poder no se encontraba en los grandes gestos, ni en los aplausos de los demás, sino en los actos pequeños y constantes que nadie veía. Durante mucho tiempo había buscado resultados rápidos, gratificaciones inmediatas, señales visibles de éxito. Pero ahora entendía que lo verdaderamente poderoso crece en silencio, lejos del ruido, lejos de las miradas. La disciplina no era lo que había imaginado. No era una carga, ni una obligación impuesta. Era una alianza con su propósito. Un compromiso con lo que sabía que debía hacer, incluso cuando no tenía ganas, incluso cuando nadie lo felicitaba por hacerlo. Al principio, su mente luchaba contra la rutina. Cada amanecer se convertía en una batalla, levantarse temprano, entrenar, leer, meditar, trabajar sin distracciones. La mente le susurraba que descansara, que nadie lo vería si fallaba un día, que el progreso era lento e invisible. Pero dentro de él, algo más fuerte respondía: no lo hago por los demás. Lo hago por lo que estoy construyendo dentro de mí. La disciplina silenciosa se convirtió en su templo. Cada hábito era un ladrillo. Cada día cumplido, una oración. Y aunque al principio el cambio era imperceptible, con el tiempo, su mente comenzó a transformarse. Descubrió que la disciplina no se trata de rigidez, sino de libertad.
Porque quien domina sus acciones, domina su destino. Quien es esclavo de sus impulsos, nunca sabrá lo que es la paz. El hombre aprendió que la disciplina no necesita motivación. La motivación es inconstante, se enciende y se apaga como el fuego de una vela. La disciplina, en cambio, es el fuego que no depende del viento. Arde incluso cuando la pasión desaparece, cuando el cansancio se instala, cuando nadie aplaude. Hubo días en los que el hombre no vio resultados, días en los que dudó si valía la pena tanto esfuerzo. Pero siguió, porque comprendió que la disciplina no es solo un camino hacia un objetivo, sino una transformación del carácter. Cada día que cumplía lo que se había prometido, fortalecía su confianza, su integridad, su identidad. El mundo exterior premia los logros visibles, pero el universo recompensa la constancia invisible. Y mientras otros se rendían ante la falta de resultados inmediatos, el hombre seguía construyendo. Día tras día, piedra tras piedra. Su mente se volvió más fuerte, su cuerpo más firme, su voluntad más clara. Descubrió también que la disciplina no significa perfección. Había caído muchas veces. Había incumplido rutinas, había perdido el rumbo, había sentido la tentación de rendirse. Pero lo que marcó la diferencia fue que siempre regresaba. Siempre volvía al camino. Porque entendió que el fracaso no rompe la disciplina, la abandono sí. Con el tiempo, el hombre dejó de pensar en los resultados. Su satisfacción ya no dependía de cuánto había logrado, sino de cuánto había crecido en el proceso. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Los resultados comenzaron a aparecer solos. El éxito se volvió una consecuencia natural de su constancia. La disciplina silenciosa se había convertido en su forma de oración diaria. Ya no necesitaba que nadie lo viera, ni que el mundo lo reconociera. Su compromiso era con el universo, con la energía que lo observaba todo. Sabía que cada acto de esfuerzo dejaba una huella invisible en la realidad. Y que esas huellas, algún día, abrirían los caminos que soñaba. El hombre comprendió que mientras la mayoría busca la motivación para empezar, los sabios construyen la disciplina para no detenerse. Y que el éxito no llega cuando haces mucho un día, sino cuando haces lo necesario todos los días. Al final de cada jornada, mientras el sol desaparecía en el horizonte, el hombre sonreía en silencio. No porque hubiera alcanzado todo lo que quería, sino porque había mantenido su palabra. Y en ese acto, en ese pequeño triunfo invisible, residía una fuerza inmensa, la de un espíritu que había aprendido a ser su propio maestro. La verdadera disciplina no hace ruido. No busca aplausos, no exige reconocimiento. Solo deja resultados, años después, cuando los demás se preguntan cómo lo lograste. Y él sabría la respuesta. Mientras el mundo dormía, yo estaba construyendo mi destino. El hombre comprendió que había una fuerza que todos temían, pero que pocos entendían. Una fuerza que nadie buscaba, pero que todos encontraban en algún momento de su vida: el dolor. Durante años lo había evitado. Había corrido de las pérdidas, de las decepciones, de los fracasos. Creía que el dolor era un castigo, una señal de que algo estaba mal. Pero con el tiempo, descubrió una verdad que le quemó el alma. El dolor no llega para destruirte, llega para despertarte. Nada enseña más que una herida abierta. Nada revela más que una caída profunda. Y el hombre comenzó a ver que cada golpe que había recibido lo había moldeado, que cada sufrimiento lo había hecho más consciente, más real. El dolor es el cincel del alma. Rompe lo innecesario, quita las máscaras, desnuda lo esencial. En medio del dolor, no hay espacio para la mentira. Solo queda lo que verdaderamente eres. El hombre recordó los momentos en que había llorado en silencio, cuando sintió que todo estaba perdido. Y ahora veía con claridad que esos momentos no fueron finales, sino inicios disfrazados. Cada vez que algo se rompió, algo más profundo nació dentro de él. Cada vez que una puerta se cerró, el universo lo empujó hacia una más grande. El dolor no era su enemigo. Era su maestro más severo, pero también el más sabio. Le mostró su fortaleza cuando creyó no tenerla, su valor cuando sintió miedo, su fe cuando todo parecía oscuro. El hombre comprendió que quien huye del dolor también huye de su crecimiento. Que el dolor es la tierra fértil donde germina la sabiduría. Y que sin dolor, no hay evolución posible. Aprendió a observar el dolor sin resistencia. Ya no lo maldecía, ya no lo rechazaba. Se sentaba con él, lo escuchaba, lo sentía. Sabía que cada punzada traía un mensaje oculto, una lección que solo podía entender si no escapaba. A veces el dolor hablaba con el lenguaje de la pérdida. La pérdida de una persona, de un sueño, de una parte de sí mismo. Otras veces,
con el lenguaje del esfuerzo. Las largas noches sin descanso, los días de duda, las renuncias silenciosas. Pero en todas sus formas, el dolor le decía lo mismo. Estás creciendo. No te rompes, te transformas. El hombre comenzó a ver el dolor como fuego. Un fuego que quema lo falso, pero que forja lo auténtico. Un fuego que destruye la comodidad, pero despierta la conciencia. Y entonces entendió algo profundo. No todos soportan el fuego del crecimiento. Por eso muchos eligen una vida tibia, sin riesgo, sin heridas, pero también sin profundidad. Él ya no quería eso. Prefería quemarse en el fuego de su evolución antes que enfriarse en la comodidad de la mediocridad. El dolor le enseñó empatía. Porque quien ha sufrido entiende el sufrimiento ajeno. Quien ha caído, no juzga las caídas de otros. El dolor le abrió el corazón. Le enseñó que la fuerza no es dureza, sino sensibilidad sin rendición. Cada herida sanada se convirtió en sabiduría. Cada cicatriz, en un recordatorio de que sobrevivió. Y cada lágrima, en un acto de purificación. El hombre ya no le temía al dolor. Sabía que si lo enfrentaba con conciencia, saldría más fuerte, más despierto, más alineado con su propósito. El dolor se convirtió en su guía. Cuando algo dolía, sabía que ahí había algo que debía mirar, algo que debía sanar, algo que debía soltar. Con el tiempo, comprendió que el dolor no desaparece, se transforma en poder. Poder para entender, para resistir, para crear, para inspirar. El dolor es energía bruta. Y si la aceptas, la conviertes en fuego creador. Una noche, mirando al cielo estrellado, el hombre sonrió con serenidad. No porque ya no sintiera dolor, sino porque había aprendido a caminar con él sin miedo. El dolor ya no lo definía, lo refinaba. Ya no lo detenía, lo dirigía. Y entonces lo comprendió todo. El dolor no fue mi enemigo. Fue mi iniciación. Desde ese día, cada vez que la vida lo empujaba al límite, él ya no preguntaba, ¿por qué a mí? Solo decía, enséñame. Porque quien transforma el dolor en sabiduría, se vuelve indestructible. El hombre aprendió que nada grande se construye en un solo día. Las montañas no se levantan con un golpe, el acero no se forja en un instante, y los sueños no florecen con un solo intento. Todo lo que perdura nace de un mismo principio, la perseverancia. Durante años había creído que el éxito dependía del talento, de la suerte o de circunstancias externas. Pero la vida le enseñó lo contrario. El talento sin perseverancia es como una semilla sin tierra, y la suerte sin constancia se evapora como humo al viento. Comprendió que la perseverancia no es solo insistir, es mantener el alma encendida incluso cuando el cuerpo quiere rendirse. Es seguir caminando cuando el cansancio pesa más que la esperanza, cuando el resultado parece distante, cuando el progreso se vuelve invisible. El hombre atravesó días interminables de esfuerzo sin recompensa aparente. Días donde el silencio de la vida parecía burlarse de su entrega. Pero en ese silencio descubrió algo esencial. El universo siempre observa, aunque no responda de inmediato. Cada acto de perseverancia es una semilla. Y aunque la semilla tarde en brotar, siempre llega el día en que rompe la tierra. El hombre entendió que la naturaleza no apura sus procesos, y que él debía aprender lo mismo. La perseverancia no se trata de velocidad, sino de dirección sostenida. Cada paso, por pequeño que fuera, lo acercaba un poco más al destino que su alma había elegido. Y aunque no podía ver el final del camino, confiaba en que cada paso tenía sentido. Hubo momentos en que el cansancio le hizo dudar. Momentos en que la mente susurraba, no vale la pena. Pero entonces recordaba las palabras que un día había aprendido. No te detengas. Quizás estás a un paso del milagro. Esa idea lo mantenía vivo. Lo impulsaba a levantarse una y otra vez, a intentarlo una vez más, aunque ya no tuviera fuerzas. Porque había comprendido que la diferencia entre quien alcanza su destino y quien se pierde en el camino, no está en la fuerza, sino en la constancia. El hombre comenzó a valorar el esfuerzo silencioso. Ese que no tiene aplausos ni testigos, pero que deja huellas invisibles en la realidad. Cada vez que perseveraba, algo dentro de él se fortalecía. Ya no solo perseguía un objetivo externo, estaba formando carácter. Descubrió que la perseverancia es una forma de fe. Fe en uno mismo, fe en el proceso, fe en que cada sacrificio tiene propósito. Porque perseverar no es repetir, es creer mientras construyes. El hombre vio caer a muchos en su camino. Algunos se rindieron cuando los resultados tardaron. Otros cuando llegaron las críticas. Otros cuando sintieron que el mundo no los entendía. Pero él decidió resistir. Porque sabía que quien aguanta un poco más que el resto,
termina llegando más lejos que todos. La perseverancia le enseñó humildad, porque el progreso no siempre es visible, y el mérito no siempre se reconoce. Pero mientras muchos buscaban recompensas rápidas, él buscaba resistencia interna. Aprendió que el éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que soportas sin rendirte. Con el tiempo, su mente se volvió más fuerte que su cansancio. Ya no necesitaba motivación, solo propósito. Ya no esperaba que las cosas fueran fáciles, solo que valieran la pena. Y cada vez que la duda aparecía, se repetía en silencio: no vine hasta aquí para detenerme. Esa frase era su ancla, su fuego interior, su impulso cuando la oscuridad lo rodeaba. El hombre comprendió que todo lo grande lleva tiempo, que la vida no premia a los que empiezan con fuerza, sino a los que nunca dejan de avanzar, que el éxito verdadero no es el que llega rápido, sino el que resiste las tormentas. Y así, día tras día, siguió caminando, a veces lento, a veces tambaleante, pero siempre hacia adelante, porque sabía que la perseverancia no es un acto, es una forma de ser. Cuando al fin miró atrás, comprendió algo poderoso, que la distancia que lo separaba de su antiguo yo era más grande que cualquier meta alcanzada. Y entendió que el camino, no el destino, había sido su mayor conquista. El hombre levantó la vista al horizonte y sonrió. No porque hubiera llegado, sino porque ya nada podría detenerlo. Había descubierto la verdad más simple y más olvidada. Quien persevera, siempre vence. No porque sea más fuerte, sino porque nunca se rinde. El hombre había aprendido a trabajar, a luchar, a resistir. Pero aún había algo que no dominaba: esperar. El tiempo lo inquietaba. Sentía que cada día que pasaba sin resultados era un enemigo. Quería verlo todo florecer ya, quería pruebas, señales, recompensas. Pero la vida, como un sabio maestro, le mostró que la impaciencia es el veneno del crecimiento. Al principio, la espera le parecía una pérdida. No entendía que el silencio y la lentitud también son parte del proceso. Hasta que un día, mientras observaba un árbol en el horizonte, comprendió algo que cambiaría su forma de ver el mundo. Nada que tenga raíces profundas crece rápido. El árbol no se desespera. No pregunta cuándo llegará la lluvia. No se compara con el que florece antes. Simplemente crece, en silencio, confiando en su ritmo. El hombre comprendió que él también debía hacerlo. Que la paciencia no es pasividad, sino una forma superior de acción. Esperar no significa quedarse quieto, sino mantenerse fiel al proceso mientras el resultado madura. Con los años, aprendió que la impaciencia nace del miedo. Miedo a perder el tiempo, miedo a no lograrlo, miedo a no ser suficiente. Pero el tiempo no se pierde cuando se está creciendo por dentro. Incluso en los momentos en que nada parece avanzar, algo profundo está tomando forma. El hombre comenzó a observar su vida con más calma. Entendió que cada demora tenía un propósito oculto, que cada obstáculo le enseñaba algo que necesitaría más adelante. A veces, lo que parece un retraso, es una protección divina. El universo no dice no, dice todavía no. La paciencia se convirtió en su entrenamiento más difícil, porque vivir en un mundo que corre, exige tener el coraje de ir despacio. Mientras otros se desesperaban, él aprendió a respirar, a esperar sin rendirse, a confiar sin pruebas. Descubrió que quien domina el tiempo, domina su destino. El hombre se dio cuenta de que la paciencia es una prueba de fe. Fe en que lo que siembra dará fruto. Fe en que su esfuerzo no es en vano. Fe en que la vida no se equivoca con los tiempos. Comenzó a practicar la paciencia en todo. En sus proyectos, en sus relaciones, en su propio crecimiento. Y notó algo curioso: cuando dejó de exigir resultados inmediatos, todo comenzó a fluir mejor. Ya no forzaba, ya no controlaba. Simplemente hacía lo correcto y dejaba que el tiempo hiciera su parte. Comprendió que la paciencia no es resignación, sino poder silencioso. Porque quien sabe esperar, nunca se desespera. Y quien no se desespera, conserva la claridad que otros pierden en la ansiedad. La paciencia le enseñó que no todo lo que tarda está perdido. Que lo que vale realmente requiere madurez, como el vino, como el alma. Y que muchas veces, el retraso es una forma de preparación. Mientras el resultado no llegaba, él se estaba convirtiendo en la persona capaz de sostenerlo. Una noche, mientras meditaba, escuchó dentro de sí una voz suave, casi imperceptible. No apresures lo que necesita tiempo. No arranques la flor para verla crecer. Confía. Y comprendió que la paciencia no era solo una virtud, sino una prueba de amor. Amor por su proceso, amor por su propósito, amor por el tiempo perfecto de la vida. Desde entonces,
El hombre dejó de medir su éxito por la velocidad y comenzó a medirlo por la dirección. Sabía que mientras se mantuviera en movimiento, tarde o temprano llegaría. Porque el tiempo no castiga al que espera con fe, recompensa al que no se rinde mientras espera. La paciencia le trajo paz. Ya no luchaba contra el reloj. Ya no necesitaba que las cosas sucedieran ya. Solo necesitaba mantenerse fiel a lo que sabía que debía hacer, y confiar en que el resto llegaría cuando debía. Y así fue. El tiempo, ese viejo sabio que todo lo ordena, le devolvió multiplicado todo aquello que una vez le hizo esperar. Entonces el hombre sonrió y dijo para sí: ahora entiendo, la paciencia no retrasa los milagros, los prepara. El hombre creía que sus batallas más duras eran las que enfrentaba en el mundo exterior. Las derrotas visibles, los fracasos, los desafíos que podía señalar con el dedo. Pero pronto descubrió que las guerras más importantes no se libran fuera, sino dentro. Y que los enemigos más peligrosos no gritan, susurran. La mente tiene rincones oscuros. Allí habitan voces antiguas, temores heredados, dudas que se disfrazan de prudencia. Durante años, esas voces lo habían controlado sin que él lo supiera. Le decían que podía y que no podía hacer, le recordaban sus errores, le hacían sentir pequeño. Un día, el hombre decidió escucharlas con atención. Y lo que descubrió lo estremeció. Esos enemigos invisibles no eran reales, eran creaciones de su propio pensamiento. Eran hábitos mentales repetidos tantas veces que se habían vuelto verdades. No existían fuera de él, pero dirigían su vida como si fueran leyes. Comprendió que el miedo, la culpa, la duda, la comparación y la autocrítica no eran emociones pasajeras, sino cadenas mentales. Y que si quería ser verdaderamente libre, debía romperlas una a una. El primer enemigo que reconoció fue el miedo. El miedo paraliza, susurra mentiras con tono lógico, te convence de que es mejor no intentar para no fallar. Pero detrás del miedo, siempre hay una puerta que conduce a la expansión. El hombre aprendió a verlo, no como enemigo, sino como señal de que estaba avanzando. El segundo enemigo era la culpa. Una voz que lo mantenía atado al pasado, que lo hacía pagar una y otra vez por errores que ya no existían. La culpa le hacía creer que no merecía lo bueno, que debía sufrir para compensar. Hasta que comprendió que la culpa no repara nada, solo repite el dolor. Y que perdonarse no es olvidar, sino liberarse para poder avanzar. Luego enfrentó a la duda. Esa voz que no grita, pero que mina lentamente la fe. Le hacía cuestionar sus decisiones, su camino, su valor. Pero el hombre descubrió que la duda no se vence con respuestas, sino con acción. Que cada paso dado en medio de la incertidumbre es una declaración de poder. Otro enemigo acechaba en silencio, la comparación. Esa trampa que roba la paz y la autenticidad. El hombre había pasado años midiendo su valor en relación a otros, sus logros, su éxito, su velocidad. Hasta que entendió que la comparación es el arte de negar la propia grandeza. Porque mientras miras la vida del otro, abandonas la tuya. Y por último, enfrentó al enemigo más sutil, la voz del no puedo. Esa frase que se infiltra en cada intento, que parece protegerte, pero en realidad te encierra. El hombre decidió desafiarla. Cada vez que su mente decía no puedo, él respondía: entonces aprenderé. Esa simple respuesta cambió su destino. Porque cada vez que eliges aprender en lugar de rendirte, el enemigo se debilita. Y poco a poco, el hombre empezó a dominar su mente. Comprendió que el pensamiento no es el enemigo, sino el campo de batalla. Que la mente puede ser una prisión o una herramienta, según quien la gobierne. Y que nadie conquista el mundo sin haber conquistado antes su propio interior. La lucha fue larga. No se gana en un día ni con una sola decisión. La mente siempre intenta recuperar el control. Pero el hombre ya había despertado. Sabía que cada pensamiento negativo podía ser reemplazado, que cada voz interna podía ser reeducada. Aprendió a observar sus pensamientos sin creerlos todos. A no identificarse con cada idea que surgía. Porque lo que piensas no siempre es verdad, es solo una interpretación, un eco del pasado. El hombre comenzó a entrenar su mente como quien entrena un músculo. Cada día, con disciplina, con conciencia, con paciencia. Y cuanto más lo hacía, más silencio encontraba dentro de sí. Un silencio poderoso, un espacio donde ya no dominaban los enemigos invisibles, sino su propio espíritu. Comprendió que la libertad mental no es no tener pensamientos, sino no ser dominado por ellos. Y en esa libertad interior, sintió por primera vez lo que era realmente vivir en paz. Desde ese día, cada vez que una voz interna intentaba detenerlo, él sonreía.
Sabía que no eran enemigos reales, solo ecos de un yo que estaba muriendo. Y en ese reconocimiento, el poder regresaba a sus manos. Porque quien conquista su mente, ya lo ha conquistado todo. El hombre había caminado tanto, que comenzó a olvidar por qué había empezado. El cansancio lo alcanzaba como una sombra silenciosa, y en sus noches más largas, se preguntaba si realmente valía la pena seguir. No veía resultados, no sentía progreso, y lo peor, ya no sentía la presencia de aquello en lo que tanto había creído. Era como si el universo hubiera callado de golpe. Entonces, una voz en su interior, más tenue que nunca, le susurró. Ahora es cuando realmente estás siendo probado. La fe, comprendió, no se demuestra cuando todo va bien. Se demuestra cuando todo parece perdido y aún así decides creer. La verdadera fe no se rompe en la oscuridad, porque fue forjada para sobrevivir en ella. Durante años, el hombre había confundido la fe con la certeza. Creía que tener fe era saber que todo saldría bien, sentir paz, ver señales claras. Pero en esa noche de duda, comprendió que la fe no era un sentimiento, sino una decisión silenciosa. Una fuerza que se mantiene firme incluso cuando no hay señales, cuando no hay evidencia, cuando todo lo que queda es el vacío. La fe, pensó, es como una llama pequeña en medio del viento. Parece débil, pero si la proteges, puede iluminar todo un camino. No necesita ser grande, solo constante. El hombre recordó los días en los que había sentido la presencia del destino a su favor. Cuando las puertas se abrían, cuando las coincidencias parecían milagros. Pero ahora no había puertas, ni señales, ni milagros. Solo silencio. Y en ese silencio, la fe debía nacer de nuevo, más pura, más profunda, más suya. Cada paso que daba sin ver el camino era un acto de creación. Cada respiración era un voto de confianza en algo que no podía ver. Porque la fe, entendió, no se trata de esperar a que las cosas cambien, sino de seguir caminando hasta que cambian. El hombre empezó a observar su mente, sus pensamientos, su miedo. Y notó algo, la fe no lucha contra la duda, convive con ella. La duda grita, pero la fe susurra. Y a veces, lo más sabio es aprender a escuchar ese susurro más que el ruido del miedo. A medida que avanzaba, el hombre comenzó a descubrir una verdad más profunda. No era él quien sostenía la fe, era la fe quien lo sostenía a él. Cada vez que quiso rendirse, algo en su interior lo empujó un paso más. Cada vez que cayó, una fuerza invisible lo levantó. Y en ese movimiento silencioso, comprendió que la fe no se rompe, porque no depende de la mente, sino del alma. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo se teñía de oro, el hombre se detuvo en un valle desierto. No había nadie allí, pero sintió una presencia que lo abrazaba desde dentro. Era como si el universo lo mirara en silencio y le dijera: te observé cuando seguiste caminando sin entender. Te observé cuando elegiste creer sin ver. Y fue en ese momento cuando más cerca estuviste de mí. El hombre comprendió entonces que la fe no era un puente hacia los milagros, sino el milagro mismo. Era la capacidad de mantener la mirada en alto incluso cuando el mundo se derrumba. De seguir sembrando sin ver brotes. De seguir amando sin garantías. Y fue en ese punto donde su fe se transformó. Ya no era una creencia prestada, ni una esperanza frágil. Era una certeza interior, indestructible, nacida del fuego de su propio corazón. Desde entonces, cada vez que el camino se oscurecía, el hombre no pedía señales. Solo decía en silencio: no necesito ver para creer. Creo, y por eso veré. Y así siguió caminando, sabiendo que la fe no se mide por cuántas veces ves la luz, sino por cuántas veces decides avanzar en la oscuridad. Porque la fe verdadera no es una promesa de que todo saldrá bien. Es la certeza de que, pase lo que pase, tú también estarás bien. El hombre comprendió, después de mucho tiempo, que no era la falta de talento lo que lo detenía. Ni la suerte, ni el destino, ni siquiera los obstáculos externos. Era la dispersión. Durante años había intentado hacerlo todo al mismo tiempo. Aprender, mejorar, triunfar, cambiar, complacer. Y en ese intento de abarcarlo todo, terminó perdiendo lo más importante, su dirección. Descubrió que el universo no responde al deseo, sino a la claridad. Porque el deseo grita, pero la claridad ordena. Y solo cuando la mente se alinea en una sola dirección, la energía comienza a obedecer. El hombre se dio cuenta de que el enfoque no era una cuestión de fuerza, sino de presencia. Que no se trataba de hacer más cosas, sino de hacer una sola con toda el alma. Y que en un mundo lleno de ruido, el verdadero poder estaba en apagarlo todo y escuchar una sola voz, la suya.
Durante años había saltado de idea en idea, de meta en meta, buscando esa chispa que lo encendiera. Hasta que entendió que la chispa no está afuera, sino en el fuego que uno mantiene encendido dentro. Y que ese fuego crece cuando se le alimenta todos los días, no cuando se lo abandona por algo nuevo. El hombre comenzó a practicar el arte del enfoque como quien entrena una habilidad sagrada. Cada día, elegía una sola cosa, un solo propósito, y le entregaba su total atención. No buscaba resultados rápidos, solo constancia. Y fue en esa constancia donde descubrió el secreto. Nada florece donde la mente está ausente. Cuando su mente se dispersaba, él volvía. Cuando las distracciones lo llamaban, él elegía el silencio. Cuando las dudas lo atacaban, él recordaba: no tengo que hacerlo todo. Solo tengo que hacerlo bien. Aprendió que el enfoque no solo dirige la energía, la multiplica. Lo que antes le parecía difícil comenzó a fluir. Lo que antes le tomaba meses, ahora lo lograba en días. No porque el camino fuera más fácil, sino porque su atención ya no se fragmentaba. Descubrió también que la mente enfocada ve oportunidades que la mente dispersa ignora. Que cuando uno se entrega por completo a una sola dirección, la vida empieza a moverse con uno. Los recursos aparecen, las personas llegan, las puertas se abren. Porque el universo ama la coherencia. El hombre comprendió que tener 1000 objetivos es lo mismo que no tener ninguno. Y que el éxito no lo logra el que más intenta, sino el que permanece más tiempo enfocado en lo que ama. El mundo celebra la velocidad, pero la grandeza es de quien no se distrae. Así, comenzó a notar que el enfoque también purifica. Porque al concentrarse en lo esencial, todo lo innecesario cae por su propio peso. Relaciones, hábitos, pensamientos, miedos. Todo lo que no vibra con la meta, se desvanece. Y en ese proceso, el hombre no solo se acercó a su propósito, se acercó a sí mismo. Descubrió que el enfoque no solo crea resultados externos, sino claridad interna. Que cuanto más clara es la mente, más libre se vuelve el alma. Una noche, mientras escribía bajo una lámpara tenue, se dio cuenta de algo poderoso. La mayoría de las personas no fracasan por falta de esfuerzo, sino por falta de dirección. El problema no es no tener tiempo, sino perderlo en lo que no importa. Y en ese instante, el hombre juró que nunca más dejaría que su energía se desperdicie en lo que no lo acerca a su verdad. A partir de ese día, cada pensamiento, cada acción, cada decisión debía responder a una sola pregunta. ¿Esto me acerca o me aleja de quien quiero ser? Y si la respuesta era me aleja, lo soltaba sin culpa. El hombre descubrió así la magia del enfoque. Porque no solo cambia tus resultados, cambia tu vibración. Te alinea con un propósito superior, te vuelve magnético, te conecta con la sincronía. Entendió que el universo no recompensa a quien corre más rápido, sino a quien sabe hacia dónde corre. Y cuando su vida comenzó a transformarse, supo que la magia no estaba en el destino, sino en la dirección de su mirada. Porque allí donde colocas tu enfoque, colocas tu energía. Y donde colocas tu energía, la vida florece. Hubo un tiempo en que el hombre temía la soledad. Le parecía un vacío inmenso, una oscuridad que lo devoraba desde adentro. Buscaba llenar ese silencio con voces, con ruido, con movimiento. Creía que estar acompañado era sinónimo de estar completo. Pero un día, cuando la vida se desmoronó y todos se marcharon, descubrió algo que no había querido ver. Que no le temía a la soledad, le temía a encontrarse consigo mismo. Durante años había huido de su propio reflejo interior. Había buscado distracciones, relaciones, rutinas, excusas. Todo con tal de no escuchar la voz que lo habitaba. Esa voz que le pedía cambio, verdad y propósito. Y fue entonces, en ese vacío absoluto, cuando la soledad se transformó. Dejó de ser un castigo y se volvió un templo. Un espacio sagrado donde el hombre comenzó a escucharse por primera vez. Al principio dolía. El silencio revelaba heridas que había enterrado por años. Miedos no enfrentados, dolores no comprendidos, máscaras que ya no sostenían sentido. Pero con el tiempo, comprendió que ese dolor no era enemigo, sino una purificación. La soledad comenzó a moldearlo. Lo obligó a mirar hacia adentro, a confrontar su verdad sin filtros. Y ahí, en ese proceso, entendió que quien no aprende a estar solo, termina buscando compañía por necesidad, no por elección. Descubrió que la soledad no te quita nada, solo te devuelve a ti mismo. Y que el amor propio no nace de repetirse frases bonitas, sino de aprender a disfrutar de tu propia presencia. Durante meses, el hombre caminó solo, sin teléfono, sin distracciones,
sin expectativas. Y en ese silencio profundo, algo comenzó a despertar. Una fuerza nueva, una calma que no dependía de nadie. Una certeza silenciosa. Estoy bien, incluso cuando no hay nadie. Ese fue su renacimiento. Porque quien puede sostener su propio silencio, ya no necesita aprobación. Y quien no necesita aprobación, es libre. El hombre comprendió que la soledad no destruye. Solo expone lo que debe morir. Mata la dependencia, la máscara, la necesidad de ser visto. Y de esas cenizas, surge el ser auténtico, el que ya no busca agradar, sino vibrar con su propia verdad. Aprendió también que en la soledad se revelan los verdaderos aliados. El alma, la intuición, la fe, la creatividad. Todas esas fuerzas invisibles que solo hablan cuando el ruido del mundo calla. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, se dio cuenta de que ya no temía. La soledad que antes lo asustaba, ahora lo fortalecía. Ya no la veía como un vacío, sino como un espacio lleno de presencia. Y comprendió una gran verdad, que estar solo no significa estar vacío, sino estar lleno de ti mismo. El hombre emergió distinto de ese retiro interior. Ya no necesitaba compañía para sentirse completo, ni ruido para sentirse vivo. Había descubierto el poder de su propio silencio. Y desde entonces, cada vez que el mundo se volvía caótico, volvía a ese lugar sagrado dentro de sí. Allí donde no hay miedo, ni juicio, ni pasado. Solo presencia. Porque el verdadero poder del ser humano no está en su capacidad de conquistar el mundo, sino en su capacidad de estar en paz consigo mismo. Y en esa soledad elegida, el hombre encontró algo que nadie podía darle: claridad, fortaleza y libertad. Desde entonces, entendió que el valor de estar solo es también el valor de no perderse en los demás, de ser suficiente sin ser egoísta, de acompañarse sin huir. Y así, el hombre ya no le temió al silencio, porque comprendió que no estaba solo. Estaba con quien siempre había buscado, él mismo. El hombre había pasado gran parte de su vida intentando controlar el mundo que lo rodeaba. Quería que las personas actuaran de cierta manera, que las circunstancias lo favorecieran, que la vida se ajustara a sus planes. Y cada vez que las cosas no salían como esperaba, el enojo y la frustración lo devoraban. Durante años, creyó que la libertad era poder cambiar lo externo. Pero cuanto más lo intentaba, más prisionero se sentía. Era esclavo de los resultados, de las emociones ajenas, del caos inevitable de la existencia. Un día, exhausto de luchar contra lo incontrolable, se detuvo. Miró a su alrededor y comprendió algo que lo sacudió por completo. No soy libre porque el mundo no me obedece. Pero puedo ser libre si aprendo a obedecerme a mí mismo. En ese instante nació una nueva comprensión. La verdadera libertad no se encuentra en dominar el entorno, sino en dominar la propia reacción ante él. El hombre comenzó a observar sus pensamientos como quien observa un río. Notó que cada situación externa despertaba una tormenta interna: enojo, ansiedad, miedo, desesperación. Pero al observar sin actuar, esas emociones perdían fuerza. Descubrió que el control no era reprimir, sino comprender. Que el poder no está en negar lo que sientes, sino en decidir qué haces con eso. Así comenzó su entrenamiento interior. Cada día se enfrentaba a pequeñas pruebas. Una palabra que lo irritaba, una espera que lo impacientaba, un fracaso que lo hería. Pero en lugar de reaccionar, respiraba. Se quedaba quieto. Y en ese silencio aprendía a gobernarse. Con el tiempo, se dio cuenta de que controlar su mundo interior era la única forma de vivir en paz en un mundo incontrolable. La vida no cambió. Siguió habiendo caos, imprevistos, decepciones. Pero algo dentro de él se volvió inquebrantable. Donde antes había rabia, ahora había calma. Donde antes había miedo, ahora había presencia. Y en esa presencia descubrió una fuerza nueva: la serenidad. El hombre comprendió que quien no domina su mente termina siendo dominado por cualquier circunstancia. Y quien no controla sus emociones acaba siendo controlado por cualquiera que sepa provocarlas. Entendió que el autocontrol no es frialdad, sino sabiduría emocional. Es la capacidad de sentir profundamente sin ser arrastrado por lo que sientes, de permanecer centrado incluso en medio del caos. Con los años, su entorno comenzó a cambiar. No porque él manipulara el mundo, sino porque su energía interior cambió. El universo comenzó a reflejar su calma. Las situaciones se resolvían más fácil, las personas reaccionaban distinto. Y comprendió el principio que todo sabio conoce: lo externo se ordena cuando lo interno se alinea.
El hombre ya no necesitaba controlar nada fuera de sí, porque había descubierto que lo esencial, su mente, sus emociones, su actitud, siempre había estado bajo su dominio. Solo había olvidado ejercerlo. Un día, alguien le preguntó cómo lograba mantenerse en paz cuando todo parecía desmoronarse. Él sonrió y respondió con serenidad: porque ya no lucho contra la tormenta. Aprendí a convertirme en el cielo que la contiene. Esa fue su libertad más grande. No la de escapar del caos, sino la de no perderse dentro de él. Y comprendió que el control interno no es una prisión, sino una puerta abierta hacia la verdadera independencia. Porque quien gobierna su interior ya no depende del comportamiento del mundo para ser feliz. Desde entonces, su vida cambió sin esfuerzo. Los problemas seguían llegando, pero ya no lo poseían. La tristeza lo visitaba, pero ya no lo definía. Y el miedo intentaba hablar, pero él solo lo escuchaba en silencio y lo dejaba pasar. El hombre había descubierto la mayor paradoja del alma. El control absoluto no se ejerce, se suelta. Porque cuando dejas de intentar controlar lo que no puedes, te vuelves dueño de lo que siempre pudiste: tu mente, tu paz, tu energía. Y así, comprendió que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de lo que sientes. Ese día, el hombre se levantó con calma. El mundo era el mismo, pero él no. Y en su silencio, con una paz que nadie podía robarle, susurró una última verdad: nada externo puede perturbar a quien ya domina su mundo interior. El hombre había caído. No una, sino muchas veces. Y cada vez que tocaba el suelo, juraba que sería la última. Pero el destino, sabio e implacable, parecía tener otros planes. Durante mucho tiempo, creyó que el fracaso era una sentencia. Una señal de que no era suficiente, de que debía rendirse. Le temía más que a la muerte. Porque morir, pensaba, era dejar de existir. Pero fracasar era seguir existiendo sin valor. Y así, cargado de vergüenza, intentó ocultar sus derrotas. Las disfrazó con orgullo, las enterró bajo nuevas metas. Y se convenció de que seguir avanzando era lo mismo que sanar. Pero el alma no olvida lo que no se enfrenta. Y en su silencio, el hombre sentía que cada caída no lo destruía. Solo lo acercaba a una verdad más profunda. Un día, exhausto, dejó de huir. Se sentó frente a su propio fracaso y lo miró sin miedo. Y por primera vez, no vio ruina, sino revelación. Descubrió que el fracaso no había llegado para humillarlo, sino para mostrarle los cimientos falsos sobre los que había construido su vida. Todo lo que se derrumbó, debía derrumbarse, porque estaba edificado desde la necesidad de reconocimiento, no desde la autenticidad. El hombre comprendió entonces que el fracaso no es el fin. Es el maestro más severo del alma. Te arranca las máscaras, te quita lo que no eres, y te deja frente a lo esencial. Recordó las veces que había triunfado sin aprender, y las veces que había caído y, sin embargo, había despertado. Fue en esas caídas donde su ego se quebró, donde la superficialidad se disolvió, y donde su verdadera fuerza comenzó a nacer. El fracaso, pensó, no destruye a nadie. Lo que destruye es resistirse a su enseñanza. Así, empezó a mirar sus caídas con otros ojos. Cada una era una lección disfrazada, una limpieza del alma, una oportunidad para reconstruirse con más verdad. Y cuanto más aceptaba, menos pesaba, porque el dolor se disuelve cuando deja de ser enemigo. Un amanecer, mientras el sol iluminaba un campo vacío, el hombre se dijo a sí mismo: no fracasé, solo fui redirigido. Esa frase lo liberó. Comprendió que la vida nunca lo había castigado, solo lo había empujado hacia el camino correcto. El hombre se dio cuenta de que el fracaso es una puerta que solo se abre desde adentro, que no todos la cruzan, porque pocos se atreven a mirar el dolor sin huir. Pero quienes lo hacen, encuentran algo que ningún triunfo puede darles: sabiduría. Aprendió que el éxito enseña técnicas, pero el fracaso enseña humildad. Y la humildad es el suelo fértil donde crece toda grandeza real. Desde entonces, ya no temió caer, porque cada caída le recordaba que estaba vivo, que estaba aprendiendo, que aún tenía espacio para transformarse. El hombre comprendió que el fracaso no es un punto final, sino una pausa necesaria para reescribir la historia, y que a veces, el universo te derriba, no para castigarte, sino para que mires lo que nunca hubieras visto desde la cima. Con el tiempo, cada cicatriz se volvió un símbolo de orgullo. Cada error, una puerta hacia una nueva comprensión. Cada pérdida, un entrenamiento del alma. Y cuando volvió a levantarse, no lo hizo con la soberbia del que quiere ganar,
sino con la calma del que ya entendió. Porque la verdadera trascendencia no está en evitar el fracaso, sino en usarlo como materia prima para crear una nueva versión de uno mismo. El hombre miró hacia atrás y sonrió. Nada había salido como planeó. Y sin embargo, todo había sucedido como debía. Comprendió que cada caída lo acercó más a su verdad, que cada ruina fue un renacimiento disfrazado, y que nada que valga la pena nace sin haber pasado por el fuego. Ese día, dejó de temer al fracaso para siempre, y con voz firme, dijo al viento: si debo caer 1000 veces, caeré, porque sé que de cada caída, renaceré más fuerte, más sabio, más libre. Y así fue, porque quien ha aprendido a trascender el fracaso, ya no teme perder, solo teme no intentarlo. El hombre ya no corría, no porque hubiera renunciado, sino porque había comprendido que ninguna meta externa podía darle la paz que buscaba. Después de años de lucha, de sacrificios, de noches en vela, de haber ganado y perdido más veces de las que podía contar, entendió algo que transformó su existencia. La verdadera victoria no hace ruido. Durante mucho tiempo creyó que la grandeza debía ser visible, que el mundo debía aplaudirla, que los demás debían reconocer su valor. Pero en su camino descubrió que los aplausos se apagan, que la fama es un eco vacío, y que el éxito que se apoya en la mirada ajena se desmorona, cuando la atención del mundo se desvía. Así, un día dejó de buscar reconocimiento, dejó de correr detrás del brillo, y comenzó a construir en silencio, a crecer sin anunciarlo, a ganar sin exhibirse. Cada amanecer se convirtió en un acto de victoria. Levantarse, respirar, agradecer. Cada día que elegía seguir, aún sin fuerzas, era un triunfo más grande que cualquier trofeo. Había aprendido que la disciplina sin testigos vale más que 1000 discursos sobre la motivación. En ese silencio fértil, su mente se volvió clara, su corazón, sereno. Ya no había ansiedad, ni comparación, ni prisa. Solo presencia. Y allí, en la quietud, encontró el poder que siempre había estado buscando. Un poder que no necesitaba mostrar, porque emanaba de adentro. El hombre comprendió que la victoria no está en llegar, sino en no rendirse en el trayecto, que no todos los ganadores llevan coronas, y que no todas las batallas se libran ante multitudes. Las más importantes ocurren en la mente, donde nadie ve, donde las dudas susurran y el alma decide no rendirse. Recordó sus viejas ambiciones, el deseo de ser alguien, de destacar, de ser recordado, y sonrió con ternura, no porque las despreciara, sino porque había trascendido su necesidad. Ya no quería ser más que nadie, solo quería ser él mismo, en su máxima expresión. Y eso, comprendió, era la mayor victoria de todas. La victoria silenciosa no tiene fecha ni trofeo. No hay un momento exacto donde se declara ganada. Simplemente ocurre, de forma natural, cuando el alma deja de buscar afuera lo que siempre tuvo dentro. El hombre comenzó a caminar por su vida con paso tranquilo. Ya no discutía con nadie. Ya no necesitaba demostrar nada. Había ganado la guerra más difícil, la guerra contra sí mismo. Y esa victoria, invisible para el mundo, resonaba dentro de él con una fuerza inmensa. Era la melodía de la serenidad, la canción de quien ya no compite, sino que vive. El mundo, curioso, lo observaba en silencio. Algunos lo creían retirado, otros derrotado. Nadie entendía que, precisamente en ese aparente retiro, había alcanzado lo que todos buscaban: la libertad interior. A veces, al mirar al cielo al final del día, se decía en voz baja: ya no necesito ganar, porque ya soy. Y en esas palabras, encontraba descanso. No había ovaciones, ni luces, ni premios. Solo la paz profunda de quien ya no necesita nada más. Había comprendido que el universo no premia al más veloz, sino al más consciente. Que el verdadero éxito no es conquistar el mundo, sino conquistarse a uno mismo. En ese silencio, el hombre no perdió nada. Lo ganó todo, porque cuando la mente se aquieta, y el corazón se alinea con su propósito, la vida deja de ser una batalla, y se convierte en un acto de amor. La victoria silenciosa no se celebra con gritos, sino con gratitud. No se comparte en palabras, sino en la mirada tranquila de quien ha entendido. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el hombre cerró los ojos, y sintió que por primera vez en su vida, ya no tenía nada que perseguir, porque había llegado, no a la cima del mundo, sino al centro de sí mismo. Con el paso de los años, el hombre comprendió que todo lo que había hecho, cada decisión,
cada caída y cada renacimiento, lo habían llevado a un punto que ya no dependía del tiempo ni del éxito. Había cruzado esa línea invisible donde la ambición se disuelve y solo queda la verdad. Ya no buscaba dejar huellas en la arena del mundo, porque sabía que el viento las borraría. Ahora quería dejar huellas en los corazones. Durante su juventud, soñaba con ser recordado. Imaginaba su nombre resonando entre multitudes, su obra citada, su rostro admirado. Pero con los años, entendió que la fama es un espejismo. Una llamarada que ilumina por un instante y luego se apaga, mientras el alma continúa su viaje en silencio. El hombre había descubierto el verdadero significado del legado. No es lo que dejas en el mundo, sino lo que despiertas en los demás. Empezó a notar cómo sus palabras, sus gestos, su ejemplo, iban sembrando algo invisible en las personas que lo rodeaban. Una semilla que no necesitaba reconocimiento, porque su fruto no era la admiración, sino la transformación. A veces bastaba una conversación, una mirada, un consejo dado con humildad, para encender una chispa en otro ser humano. Y eso, comprendió, valía más que cualquier monumento. La vida lo había llevado a entender que el propósito de cada ser no es acumular logros, sino trascender a través del impacto invisible que deja en otros. Empezó a enseñar sin imponerse, a inspirar sin hablar, a guiar sin querer controlar. Su presencia se volvió su mensaje, su calma, su enseñanza, su ejemplo, su mayor legado. Y así, sin buscarlo, se convirtió en lo que siempre había querido ser. Una fuente de luz, silenciosa pero constante, como esas estrellas que brillan para quienes aún caminan en la oscuridad. Un día, mientras caminaba por el bosque, se detuvo frente a un árbol inmenso. Sus raíces, fuertes y profundas, sostenían una copa majestuosa que se elevaba hacia el cielo. El hombre comprendió que aquel árbol era como el alma humana. Solo puede crecer hacia arriba si está firmemente anclada en la tierra. Y entonces entendió algo más. Su legado no era suyo. Le pertenecía al universo, a la cadena invisible de almas que se tocan, se enseñan y se transforman entre sí. Recordó a aquellos que lo habían inspirado cuando era joven, a quienes lo habían levantado cuando cayó, a los que creyeron en él cuando ni él mismo podía hacerlo. Y sintió una gratitud tan inmensa que las lágrimas le llenaron los ojos. Cada uno de ellos había dejado una parte de su luz en él, y ahora era su turno de transmitirla. Así es como el legado continúa, de alma en alma, de vida en vida, sin nombres, sin títulos, sin fama, solo energía que se multiplica al compartirse. El hombre, ya mayor, observó el atardecer. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de dorado. Sabía que el final se acercaba, pero no sentía miedo, porque entendía que el final no existe para quien ha vivido con propósito. Solo hay transformación, solo hay continuidad. Mientras el viento acariciaba su rostro, sonrió y pensó: nada de lo que hice fue en vano, porque cada acto, cada palabra, cada esfuerzo, fue una semilla que otros harán florecer. Y así, en silencio, entregó su historia al tiempo. No hubo monumentos, ni estatuas, ni cantos. Solo un eco suave en las almas de quienes lo recordaban. Un eco que decía: sigue, no por mí, sino por ti, porque el fuego que encendí en ti ahora te pertenece. El hombre partió con la serenidad de quien sabe que su existencia no termina, sino que se expande, como el río que se funde en el mar. Y en algún lugar, en la voz de quienes inspiró, en los actos de bondad que otros repetirían, en los sueños que se encenderían gracias a su ejemplo, su legado seguiría viviendo, invisible, eterno, verdadero, porque la grandeza no está en ser recordado, sino en haber despertado algo que seguirá brillando, mucho después de que uno se haya ido.